Las 9:14 minutos de esta fría mañana con 4 grados de temperatura y recibimos a Fedra Feola, que es gerente de Great Place to Work Uruguay, hablando justamente de lo que mencionábamos en el comienzo del programa. Primero la bienvenida. ¿Qué tal, Fedra? ¿Cómo estás? Muy gracias. Buenos días, Humberto. Buenos días, Danilo. Gracias por la invitación. Bueno, comentábamos con Danilo sobre el tema que nos ocupaba, que evidentemente es un tema que prácticamente a diario uno ve, lo comenta, ya sea cuando hablamos, por ejemplo, del tema del pago del presentismo, ya sea cuando, por ejemplo, hablamos de lo que es la campaña de vacunación contra la gripe, porque también tiene que ver con este tema. Debemos ser de las poblaciones que más se engripa, pero no porque realmente estemos engripados, sino porque es creo que de las excusas la más común a la hora de no querer ir a trabajar. Porque todo pasa por eso: no quiero ir a trabajar, o no me gusta ir a trabajar, o no me gusta el ambiente en el trabajo, o no encuentro algo atractivo. Y de eso se trata justamente el hecho de que te hayamos invitado. Y de que lo primero que te preguntemos es si ese ausentismo en nuestro país, a consecuencia de los malos ambientes, del desagrado que genera el lugar de trabajo, es importante. Es un porcentaje importante de uruguayos que apelamos a ese recurso de no voy. Desde Great Place to Work, lo que nosotros venimos encontrando hace varios años, esto es a nivel mundial y específicamente a nivel de Uruguay, en el marco del estudio que nosotros realizamos y de los procesos de investigación que nosotros realizamos, que tiene que ver específicamente con el ambiente laboral, la generación de excelentes entornos de trabajo, el ausentismo es una de las variables que nosotros encontramos que se ve impactada a cuanto mejor clima laboral, más bajo el ausentismo, o sea que es indirectamente proporcional con la mejora del clima laboral. ¿Y qué ítems justamente impactan en eso? ¿Qué ítems impactan en esto? Tiene que ver con el entorno que se genera, donde ahí hay dos protagonistas. Por un lado tenemos la empresa que genera las condiciones, la estructura necesaria, y ahí podemos estar hablando de estructura. Cuando hablamos de estructura hablamos de condiciones de trabajo físicas, condiciones de me dan los recursos para hacer el trabajo, de los beneficios, del salario, de todo lo que del desarrollo. Pero también lo que encontramos es que toda esa estructura que desarrollan las organizaciones en los excelentes lugares para trabajar tienen vida, cobran movimiento dentro de las organizaciones a través de los líderes, ¿sí? Que es otro de los protagonistas fundamentales cuando se generan estos ambientes de trabajo excelentes, ¿no? Y estas son las características que encontramos en los excelentes lugares para trabajar. A veces la pregunta... Perdona, cuando definís los líderes, para que la gente tenga una referencia, ¿quién sería? En las organizaciones los líderes son todas aquellas personas que gestionamos personas, que tenemos gentes a cargo. Desde el director de la compañía hasta el último... Las jefaturas, digamos. Todos los que somos jefes en una organización tenemos que ser líderes. Algunos somos más, algunos aprendemos, en algunos tenemos más facilidad, pero ese liderazgo, cuanto más lo desarrollamos, mayor impacto tiene en el clima laboral y por ende mayor impacto tiene en diferentes variables, como el ausentismo en este caso, ¿no? Y el clima, o el lugar de trabajo o el ambiente de trabajo se genera desde la empresa, es decir, las empresas invierten, cuidan, y cuando digo invertir de repente no estoy hablando de un tema exclusivamente económico, estoy hablando de invertir tiempo, en tener el cuidado de saber de qué manera están los trabajadores. Totalmente. Pensemos que el clima laboral sucede, es algo que tiene que ver con las relaciones de las personas en nuestro lugar de trabajo. Cuando hablamos de clima laboral hablamos de esto. Las empresas podemos trabajar o no trabajar en clima, medirlo o no medirlo, cuidarlo o no cuidarlo. El clima va a estar. Todo. Ahora, cuando las empresas trabajan en esto, gestionan el clima, se preocupan, y como tú decías, no solo a través de lo económico, lo que estamos haciendo es que eso que sucede sea de cierta calidad y esté en pos de los diferentes objetivos que tiene la organización, ¿sí? A veces, por ejemplo, uno entra en determinados lugares, especialmente en oficinas públicas, ¿no? Y no sé si hay una diferencia entre el privado y el Estado, y ya es una pregunta lo que te estoy haciendo. ¿Notan diferencia de ausentismo, por ejemplo, a nivel privado de lo que se da a nivel estatal? No necesariamente, no necesariamente. O sea, no es que es exclusivo de los privados, de los públicos esto. Y en Uruguay hay todo un paradigma de decir, bueno, los que más faltan son en los lugares públicos. No necesariamente. Nosotros conocemos muchas organizaciones privadas
donde el ausentismo es alto, ¿sí? Y no necesariamente está asignado. O sea que no hay una división clara con respecto a ese tema. En lo que nosotros hemos encontrado estos años no necesariamente nos permite afirmar que esto es así. Y el empresario en este caso, o el líder, por decir, no solamente a quien es el empresario dueño de una empresa, sino el líder, a quien es mi jefe, ¿en qué cosas debería poner el ojo, estar atento para darse cuenta que el clima de trabajo no es el adecuado? Por ende, me imagino, no hay ni un rendimiento acorde de parte del trabajador, también termina siendo el generador de un mal clima laboral para el resto de sus compañeros, y además después viene el tema del ausentismo. Ausentismo, rotación, costos de salud para la organización, Claro. el tema de la productividad, totalmente de acuerdo. ¿Qué cosas pasan? Los líderes, el principal, vos decís, ¿qué característica encuentran estos excelentes lugares para trabajar? Los líderes tienen fuerte atención del equipo que tenemos. Cuando hablamos de atención estamos hablando de comunicación, pero no solo de informar el trabajo que tenemos Claro. que hacer, sino de escuchar. ¿Sí? De una comunicación bidireccional. O sea, nosotros decimos, los jefes tienen un oído muy grande, una oreja muy grande en estos lugares, y tiene que ver con comprender, tiene que ver con respetar al otro, respetar desde el punto de vista de coordinar el trabajo, respaldar hacer el trabajo, tiene que ver con la equidad. ¿Sí? La equidad al reconocer lo que es un esfuerzo extra para un colaborador, lo que no es un esfuerzo extra para el otro. Saber qué talentos, qué personas tenemos en nuestros equipos. Y a veces esto dice, bueno, esto en esta empresa no sucede tal cosa. Está bien. Pero esto no basta solo con la decisión de la empresa. La empresa puede tener la mejor intención, ¿sí? La dirección de la empresa puede tener la mejor dirección. Ahora, si no hacemos un trabajo donde estemos subiendo a todos los líderes de nuestra organización en este objetivo que tenemos, es muy difícil que lo logren. Recién hablábamos, decía Humberto, que marcaba que lo económico a veces no es lo fundamental, o sea, el tema de invertir. Ahora, ¿hasta dónde, por ejemplo, el presentismo, el pago del presentismo evita que tengamos ausentismo o evita que tengamos un ausentismo mayor al que podría suceder? Las empresas en el mundo no van hacia la paga no es una tendencia que hoy estemos viendo a nivel mundial, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo ofrecer un presentismo y la gente puede venir a trabajar y puede generarme hasta consecuencias colaterales que me generan perjuicio. Como Alguien que venga enfermo para no perderse el exacto, presentismo te enferma toda la fuerza laboral. Ahora, lo importante para la empresa no es solo que venga, sino es cómo viene el empleado. Y lo que trabaja los excelentes lugares para trabajar es que la gente viene comprometida. El asistir o cumplir con el trabajo en estos lugares tiene que ver con un compromiso que es lo que la empresa estimula. Eso vos no lo comprás con dinero, por más que no lo podés exigir, sino que lo que podés estimular. Y el clima laboral es una variable, un factor que estimula el compromiso y la motivación. No es lo único, no es lo único. Claro. Y cuando hablamos de esto no estamos hablando de no pagar salario, no estamos hablando de que lo económico no tiene que estar. Es importante porque disociar, ¿no? Estamos hablando de todo aquello que está más allá del salario, de generar y estimular todo lo que el salario no compra. Si el salario compra el trabajo, compra que podamos el trabajo que tú sabes hacer, el trabajo que esperamos, pero todo lo que es lo mejor que tú puedes dar está más allá del salario. Claro, lo que estás planteando es una cuestión cultural que, a ver, está perfecta la aclaración que haces de que no se trata de tocar el bolsillo de los ingresos o no, pero el tema, por ejemplo, del presentismo, filosóficamente, para quien habla, por ejemplo, yo no he estado de acuerdo con que se me tenga que pagar si es que no falto, porque cuando uno ama su trabajo, lo desarrolla y genera la responsabilidad del concurrir al trabajo, pero no una responsabilidad obligatoria solamente, una responsabilidad porque uno cree estar haciendo algo que es importante para el grupo humano con el que interactúa y también para la gente a la que en definitiva va dirigido su trabajo. Culturalmente uno entiende el presentismo como una necesidad propia del trabajo y no que deba ser premiado de alguna manera. Pero te pregunto, ¿existe alguna otra manera que no sea exclusivamente la económica en la que el líder, o en este caso el dueño de la empresa, pueda premiar y que eso sí mejore la calidad y el relacionamiento con sus trabajadores? Bueno, y esto se da mucho, es algo que viene a veces muy impronta en las nuevas generaciones, que tiene que ver con lo que llamamos, entre comillas, flexibilidad, donde vos, para que el presentismo es la ausencia no puede ser castigada tampoco. Cuando la ausencia es, o sea, esto es como un péndulo, no me puedo ir para el otro lado cuando si la ausencia o la llegada tarde es castigada sin haber
no quiere decir que no haya control. Lo que estoy hablando es, si vos, por un lado, castigás la ausencia, es difícil que después pagues un presentismo. Claro, Entonces, claro, esto es un ida y vuelta, es un marco de confianza que se da entre el líder y el colaborador, entre la empresa y el colaborador o el empleado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto también es un grado de maduración en la relación. No todas las organizaciones, muchas veces las organizaciones cuando nos llaman o nos consultan, lo primero es decir, bueno, yo quiero llegar ahí. El tema es que es todo un camino, y esto vos lo hablaste hoy muy claramente, que es un cambio cultural y es un cambio de cabeza, de convicciones, ¿sí? El tema es que, claro, seguro, la generación de ese clima del cual vos hablás es determinante y fundamental, porque no es lo mismo trabajar en un ambiente y en un clima agradable, donde vos te sientas con la responsabilidad y el compromiso frente a lo que vos haces y a lo que hacen los demás al lado tuyo, en ese caso, que cuando estás a disgusto en un lugar y no te queda otra, porque tenés que llevar la plata a tu casa, donde las 8 horas se te vuelven 16. Vivís mirando el reloj. Totalmente. Y esto lo vemos a veces cuando decimos que mejorar el clima laboral lo hacemos solo con salario. No podemos hacerlo solo con salario. Claro. Yo puedo pagar el mejor salario. Si no desarrollo otros factores, nadie me asegura que el clima laboral va a ser... porque la gente puede seguir quedándose en este lugar, pero no se queda motivada y comprometida. Y comprometida. Bueno, muchísimas gracias, Fedra, por esta visita. Ha estado bárbaro charlar sobre este tema que, bueno, seguramente a más de uno lo ha hecho reflexionar en casa, en momentos en que de repente se está preparando para ir a trabajar. Un cambio de cabeza, de mentalidad que parte fundamentalmente de nosotros mismos, pero están buenas también las advertencias y las señas que Fedra ha lanzado desde aquí para aquellos que son líderes o que son empresarios para con sus trabajadores. Muy amable. Gracias, Humberto. Gracias, Danilo. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos mantenido en la mañana de Arriba Gente.